Bienvenidos a un nuevo episodio del Fondo Negro, Max. Bienvenido, mi Cristian. Qué gusto estar aquí. Es un gusto, la verdad, porque hoy tenemos a un invitado súper especial. Así es, hoy tenemos un gran invitado, es Carlos Cortés. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, bien, muchas gracias por la invitación. No, la verdad, gracias a ti por sí. aceptarnos la invitación, por contestarnos y por ser parte de este podcast tan interesante. Pero bueno, vamos a dar una breve introducción, Carlos, para que la gente que lo esté escuchando, lo esté viendo, pues diga, voy a ver ese podcast o voy a escucharlo. Bueno, Carlos Cortés, ingeniero en audio, ha hecho el sonido de varias películas, varias colaboraciones cinematográficas en cuestión de sonido. Bueno, recientemente, seguramente ustedes habrán escuchado o habrán visto la película Sound of Metal, una película que tuvo un proceso súper interesante para el sonido. O sea, justamente es una película que nos habla de eso, en donde pues la categoría de sonido ganó el Oscar. Y bueno, pues Carlos Cortés junto con otros dos colegas mexicanos, ¿no? Que no están aquí, pero aún así reconocemos su labor. Pues ha sido quien ayudó a que esta gran película pues tuviera este premio y bueno, muchos otros premios más súper interesantes. Efectivamente, sí, de hecho, algo que a mí me emocionaba mucho era que yo también soy músico, soy baterista. Entonces, ver esta película y encontrar este mood de sonido, porque realmente yo también me guío mucho por el sonido, literalmente por el oído. Y entonces, sentirte parte de una película que dices, si a mí me pasara, sería lo peor que me podría pasar, ¿no? Porque así como tu carrera de ingeniero de audio, toda tu vida es sonido, toda tu vida es audio, ¿no? Y el hecho de quedarte sordo sería literalmente una perdición, porque quitaría a lo mejor y todo el amor y la pasión por algo que hacías, y que al final, digo, no nos vamos a morir, pero realmente sí mataría una pasión o un sueño que a lo mejor y ya no podría regresar, ¿no? Pues en realidad es una aproximación, porque también no sabemos realmente qué significa, ¿no? Estar en esa condición. Evidentemente sí hubieron diferentes fuentes que nos iban guiando cómo podría ser, pero estar ahí es algo que hasta que no tienes esa situación no creo que puedas entender realmente la magnitud de algo así. Entonces el hecho de plantearlo así en la película creo que hace que empatices con una situación que definitivamente creo que difícilmente podemos entender si no estás en esa situación, pero al menos es un destello de lo que podría ser. Oye, Carlos, y cuéntanos un poquito cómo empezaste tú en esto en la cinematografía, el sonido. ¿Desde chico te llamaba la atención o fue poco a poco casualidad? Desde pequeño tenía muy ¿Sí? claro que me gustaba mucho, sobre todo la música. Melómano. Mis padres eran melómanos y bueno, okay. De ahí derivó todo. Ajá. Y pues siempre tuve acceso a pues discos, poder grabar en cintas. En mi época existían las cintas. Sí. Uno de mis primeros juguetes es un tocadiscos de Fisher Price que aún conservo, ¿no? Y siempre estuve cercano a la música. Posteriormente, ya más la pubertad, empecé a tocar también. Y siempre me gustó mucho, y cuando empecé a tener bandas, pues yo era el que me prestaban algún 4-track o incluso con la casetera de mi padre, y con eso grabábamos. Y siempre me gustó, ¿no? Meterme en ese tema. Y pues más grande empecé ingeniería electrónica y terminé en una escuela que se llama The Recording Workshop, donde concluí mis estudios de sonido, y regresé a México, y de ahí empecé a trabajar. Bueno, estuve un rato fuera, y trabajé más en audio en vivo, como 3-4 años, y cuando regresé a México pues entré a la parte de cine. ¿Y este proceso de llegar al cine fue igual como buscándolo, o simplemente te llegó a partir de subir un currículum, o cómo le pueden hacer las personas que realmente tienen este sueño, que también quieren vivir este sueño y que quieren a lo mejor llegar a donde tú has llegado? Porque realmente no es nada fácil decir que talento nacional o talento mexicano llegue a producciones tan grandes. Y más que eso, todavía decir que los mexicanos estamos ganando también Óscares, que antes realmente no se veía.
Digo, obviamente, pues vemos los clásicos actores mexicanos que ya dieron su salto a Hollywood, pero realmente es de gran orgullo tener a tanto talento mexicano que a lo mejor y ni siquiera pues los llegan ni a conocer y no saben la magnitud de todo lo que has tenido que pasar, ¿no? Pues fueron como varias líneas paralelas, evidentemente pues sí hay mucho, o sea, esto ha sido consecuencia de mucho trabajo, no es devino en este proyecto, pero cuando yo empecé en la parte de cine, incluso iba a estudios Churubusco y al principio pues no me tomaban y pues tenía que ir ahí a apoyar, no me daban un trabajo como muy serio. Posteriormente hubo otras de las áreas de sonido, no específicamente de estudios Churubusco, que me acobijaron, y simultáneamente empecé a trabajar en vendiendo software para grabar, ¿no? Entonces eso era con lo que realmente me sustentaba, pero todo lo demás me fue como forjando hasta que tuve la oportunidad de trabajar y formar un estudio que se llama Labo Digital en el año del 2009 y pues a raíz de ahí tuve más contacto con todos los procesos. A mí todavía me tocó toda la parte fotoquímica, ya estaba de salida, pero sí me tocó imprimir negativos ópticos, calibrar las máquinas, y todo era como se imprimía en 35, y te da un poco del rigor que siento que ahora con el digital pues no se toma Tanto en de cuenta, la misma ¿no? manera, ¿no? Sí. Digo, evidentemente tiene sus ventajas y sus desventajas, pero creo que las limitaciones que tenía esa tecnología o las capacidades pues te hacían ser muy consciente, ¿no? Desde cómo vas a encuadrar, porque tenías que pensar bien cuánto material tenías, y a diferencia del digital que dices, bueno, lo hacemos. Sí, lo que sea se regraba o se Entonces, borra, ¿no? exacto. Se respalda y ya. Obviamente eso tiene implicaciones Sí, en sí, sí. almacenamiento, etcétera, pero creo que había otro tipo de consideraciones porque no era tan, pues lo volvemos a hacer, tenía otras implicaciones. Entonces creo que todo eso ayuda a formar una línea de pensamiento que, sobre todo en cine, como son tantos eslabones en la cadena, pues sí hay que hacerlos correctamente para que cuando llegue al siguiente proceso, pues sí, embone correctamente y no se genere una catástrofe. Oye, Carlos, y por ejemplo, cuando vas a entrarle a un proyecto, digo, todavía no se comprende la magnitud a lo mejor del mismo proyecto, pero cuando vas a entrar a un proyecto así, eh, ¿qué tanto el director se acerca mucho a ti o qué tanto tú necesitas esa parte como para poder comprender a lo mejor si es una película, pues la misma película, o tú lo trabajas como aparte y ya propones cómo es? Es muy variable el proceso, pero yo sí trato de involucrarme desde el guión, ¿no? Desde el guión. De entender hacia dónde va, cuando se puede. Hay veces que no es posible, pero en la medida de lo posible sí trato de entender el guión, platicar con la persona que se va a encargar del sonido directo, con el supervisor de sonido, y establecer un flujo de trabajo. Cuando no es posible, pues muchas veces el supervisor de sonido también ya como que encaminó muchos de los elementos para que cuando lleguen a la fase de la mezcla pues tengamos los elementos adecuados, ¿no? Y el proceso pueda funcionar. Es muy variable porque nuevamente como que los proyectos tienen ciertos objetivos, pero a veces con las circunstancias pues van cambiando su ruta de trabajo, y a veces yo llego ya hasta el final, y también a veces eso funciona, ¿no? Uh-huh. Es muy variable. El proceso que puedes llevar a partir del sonido de una película, digo, entiendo la parte, por ejemplo, que también tuviste la experiencia de tocar un instrumento, de inclusive grabarlo. Hoy en día pues ya sabemos que todo pues, está digitalizado, ¿no? Y que teóricamente pues es un poquito más sencillo, por así decirlo, pues grabar a lo mejor una banda de 4 instrumentos. Pero para un audio de una película en la cual literalmente son sonidos desde respiración, sonidos de pasos, de aplausos, golpes, lo que sea, más todavía véntale la banda sonora que está de fondo, más todo esto cómo es la estructura que tienen que seguir los que están en tu equipo como tal, en audio. ¿Qué proceso tienen que seguir para que pues no te pierdas? Porque yo siento que sí son demasiados sonidos, demasiados
pues sí, o sea, como... Sí, como muy estructurado, ¿no? Tienes que tener mucha estructura, me imagino. Definitivamente tiene que tener mucho orden, ¿no? O sea, desde la concepción en el guión, ¿no? Es decir, bueno, este personaje va a perder la audición y estas son las circunstancias en las que se encuentra en un inicio y cómo termina. Entonces, entender todo, también la línea de tiempo y la curva dramática del largometraje te hace pensar en las necesidades de los elementos que necesitas registrar, ¿no? Por ejemplo, para el sonido de metal lo interesante fue que no solo fue procesar sonidos y obtener sonidos como más opacos, sino realmente registrar con micrófonos de contacto respiración y respiración, o sea, que se sienta incluso con los micrófonos de contacto muy sensibles, puedes ponerlos en el cuerpo y sentir como el flujo de la sangre atraviesa el cuerpo, hidrófonos dentro de la boca que te hacen percibir, porque tenemos que recordar que el sonido obviamente lo percibimos a través de los oídos, pero también a través de los huesos, ¿no? Entonces, si la parte auditiva de las endolinfas y paralinfas ya no se ve afectada, pues sigues recibiendo sonido por el cuerpo, ¿no? Entonces, todo este tipo de atributos para ese personaje en esa circunstancia ayudaron a construir yo por llamarlo así, la banda sonora, además de todos los elementos que tradicionalmente conocemos, como diálogos, ambientes, incidentales, música, todo eso se genera de una manera muy organizada, ¿no? El sonido directo que pues tiene el diálogo, pero además se construye los ambientes para recrear el entorno, ¿no? Pues sí, incidentales que ayudan a soportar más el movimiento del personaje, porque generalmente la gente asume que lo que se captura en el micrófono pues es lo que queda, ¿no? Sí, puede parecer que con lo del boom ya ese es todo el sonido, ¿no? Digo, en este caso pues funciona muy bien porque estamos en un entorno controlado, etcétera, pero no hay tanto movimiento. Pero si yo quisiera quizás tomar esta taza y enfatizarlo, pues tendría que grabar sonidos de la taza porque posiblemente el micrófono está más direccionado hacia mí. Entonces todo ese tipo de cosas que enaltecen o fortalecen la banda sonora se tienen que recrear para que tenga un impacto mayor. Por ejemplo, todo eso que nos platicas, ¿cómo es que lo sabes? O sea, ¿cómo fue el proceso me imagino, para decir, necesitamos tal micrófono, necesitamos tal efecto que va a ocasionar en el micrófono? Todo esto, ¿cómo lo logras pues conocer? Porque pues uno a veces con trabajos distingue algunos tipos de micrófonos, pero ya a ese nivel de no solo de saber qué micrófono, sino cómo se va a escuchar, incluso me imagino que hasta te ha de pasar que ya lo estás viendo los parámetros de edición, cómo puedes hacer que modifique el sonido tal micrófono, poniéndolo en tal posición. Bueno, hay una parte de conocer el equipo, ¿no? Tus herramientas de trabajo, y otra parte también de prueba y error, ¿no? Evidentemente, conocer bien, no sé, el patrón polar, la respuesta de frecuencia de los micrófonos te ayuda mucho a decir, mira, este micrófono me conviene porque es brillante justo, ¿no? Para, no sé, para unos platillos de batería, pero me conviene más uno que tenga otro tipo de respuesta de frecuencia para el bombo. Es un poco al principio ir conociendo cómo responden los micrófonos, buscar, también intervienen los preamplificadores, entonces tu cadena de cómo capturas, porque para mí creo que es fundamental cómo se captura todo, ¿no? También eso, ahí está un gran porcentaje de, si yo tengo buen material con el que trabajar, pues es más fácil para mí procesarlo y tener una buena dimensión y profundidad del sonido registrado. Y ya después, si lo quiero, bueno, destruir o hacer que pierda fidelidad y calidad, puedo hacerlo con procesos. No puedo hacerlo inverso, ¿no? Generalmente, ¿no? Entonces, obviamente, pues sí, es parte de tu chamba empezar a conocer pues las herramientas que utilizas para poder concebir qué es lo que quieres lograr y a partir de eso, pues, y si no funciona, pues intentas otra cosa. También a veces es una cosa, lo concibes en la cabeza de tal manera y cuando lo haces dices... Sí, como la prueba y error que dices, ¿no? Sí. O sea, tú
lo usas mucho en tu día a día, el prueba y error, o sea, estar probando cosas y ahora ver qué pasa si hago esto. Pues depende en qué parte del proceso, o sea, Ujú. cuando estás diseñando todavía la película, creo que es un buen momento para hacerlo. Cuando estás mezclando, no. Sí, no, ya ahí. Sí, ahí ya tienes que tener como que más bien los ingredientes o el Ujú. material disponible para poderlo procesar, porque si te pones ahí a la hora de la mezcla, creo que es un mal momento, porque empiezas a generar más confusión, entonces no tienes muy clara la idea y entiendo que a veces pues la vas descubriendo, ¿no? Pero necesitas, pues sí, es como si estuvieras preparando un platillo, si no tienes los ingredientes no vas a poder lograr hacer el platillo. Justo ahorita que tocaste el tema de si no tienes un buen material, un buen equipo de producción bueno, en general como el equipo técnico, ¿no? Para poder grabarlo. ¿Alguna experiencia que nos quisieras contar de que no hayas tenido como los recursos para hacerlo y aún así lo tuviste que sacar? Es que no necesariamente es a veces de los recursos técnicos, ¿no? Evidentemente, pues sí, si compras un micrófono de ciertas características que puede costar muchos dólares, puedes obtener un buen resultado. Pero yo creo que si sabes, por decir generalmente, bueno, tengo este recurso, pues tienes que entender cuál va a ser el máximo provecho que le tienes que sacar. Y creo que eso es una de las cosas que hoy en día también, por ejemplo, damos por asentado que pues hay mucha tecnología que funciona bastante bien. Obviamente hay diferencias, ¿no? Pero si tienes un micrófono de $100 y eso es lo único con lo que cuentas, pues busca la forma de sacarle el De mejor, explotarlo, ¿no? ¿no? No siempre puedes tener condiciones ideales, ¿no? Entonces, constantemente te enfrentas más bien a eso, no tienes condiciones ideales y tienes que resolver con lo que tienes, ¿no? Entonces, creo que parte del reto es decir, bueno, esto es lo que tengo, ¿qué hago con esto? ¿Tienes como algún momento en el que hayas dicho, pues tengo esto y tengo que lograr tal cosa, a ver cómo la hago y que pues lo hayas descubierto, a lo mejor sin querer haciendo otra cosa descubriste Sí, también así? ha pasado accidentes felices, ¿no? Ajá. Pero, ¿Tienes alguno que a recuerdas? ver, déjame. Pues tiene que ver más, por ejemplo, alguno que recuerdo de panear algunos elementos, Ajá. que eran como unos meseros que se movían de izquierda a derecho, como la parte más obvia, y no sé por qué se me cuatrapeó el hacerlo como de izquierda hacia atrás, y para el movimiento de cámara que estaba ocurriendo, funcionó muy bien, ¿no? Entonces fue así como, le daba como un ritmo muy raro, ¿no? Y que sí, a priori no tenía sentido lo que estabas viendo con respecto a lo que... Pero cómo se estaba conjugando la música, que el movimiento de este mesero era así como muy rápido, entonces te daba como una sensación de qué está ocurriendo, ya se abría hacia la banda que iba tocando, entonces como ese tipo de cosas que vas descubriendo, digo, de Sí. manera fortuita, ¿no? Sí, no, y además son cosas que, como, o sea, dices, a lo mejor al principio parecía que fuera un error, pero tenía sentido, ¿no? Al final le daba sentido, porque creo que también no siempre como las reglas tienen que ser tal cuales, ¿no? A veces mover ciertas cosas ayuda al final a lo mejor a comunicar mejor lo que está pasando, como en ese caso, ¿no? O sea, hay cosas que sí tienen que ser, ¿no? Tienes que evitar que no se distorsione una voz Ujú. o se distorsione la banda sonora. Obviamente esas cosas sí pues son cosas que sí son fallas, ¿no? Pero hay otras cosas que se plantean como si fuera una manera y a veces pues romper el molde puede ayudar a que surjan otras ideas. Digo, la gran ventaja de hoy en día es que estás a un undo de distancia de cualquier cosa. No me gustó ese paneo, pues le hago un undo y obviamente pues requiere más tiempo, ¿no? Lo tienes que volver a hacer, pero pues es una de las grandes ventajas de la tecnología hoy en día, ¿no? Sí, la facilidad de poder experimentar y también a lo mejor poder solucionar ciertos problemas. Creo que, o sea, como dices, la tecnología sí ha sido pues una facilidad en cuanto a todo, ¿no? En cuanto a poder empezar, como poder practicar y pues lograr tus propias cosas. Hay muchas personas que en sus estudios caseros, ¿no? De repente suben
cosas, replicando, yo he visto unos replicando efectos de películas, pero en un estudio en donde solo tienen su computador, su laptop, y bajando sonidos de muchas cosas y logran cosas bastante increíbles. Exacto, sí. O sea, realmente yo sí creo que depende mucho también de tu pericia, de obviamente pues de tu disciplina para buscar, ok, tengo la versión gratuita de este software, pero tengo esta librería de sonidos gratuitos, ¿cómo lo proceso para que funcione mejor? Pues creo que también depende mucho para mí sí tiene que ver mucho la disciplina de entender la herramienta para que cuando llegue el momento de un cierto reto, pues tengas las capacidades de entender cómo lo vas a abordar y poder resolverlo, ¿no? Y a veces eso no es tan claro, también es nuevamente un poco de prueba y error, pero sí tiene que ver con entender bien lo que hace cada proceso y eso idealmente te va a ayudar a llegar a lo que quieres hacer. Y por ejemplo, en cuestión de tocando como un punto más de cine, tienes tú el área completamente pues de audio, ¿no? Pero bueno, de los que somos amantes del cine, realmente nunca nos hemos preguntado qué está detrás de toda una pantalla. En este caso, hay áreas bueno, específicas como es de imagen, producción y audio y demás. ¿Hay alguna manera de hacer o sea, bueno, me refiero a que tengan como una conexión entre todas las áreas? O sea, de que tú puedas conocer, pues desde los actores, desde cómo va a ser la producción, o te invitan a ver, o te pueden invitar a ver, no sé, a lo mejor y cómo se graba o algo por el estilo, o simplemente es como, pues tu chamba es de audio, entonces mejor, pues... Pues depende mucho de la producción, ¿eh? O sea, hay veces que si me puedo involucrar desde el principio. O sea, lo que es muy importante es que siempre haya comunicación, ¿no? Entre todas las áreas, todas, ¿eh? Es decir, desde el momento en que se concibe el guión hasta en la postproducción sobre todo, pues si hubo un cambio de escena o el corte, pues tienes que estar enterado. Porque si yo ya trabajé, no sé, el rollo 1 y le quitaron 4 escenas, pues tengo que tener la última versión de la escena. Pero justamente, o sea, en el cine lo maravilloso es que es un trabajo en equipo, ¿no? Entonces está el postproductor que está articulando todo eso. Por otro lado tienes al supervisor de sonido que tiene que tener la última versión, que te va a dar, no sé, los códigos de tiempo para ajustar ese tipo de cosas. A su vez el sonidista pues tiene que capturar lo mejor posible el sonido en la producción y pues si hay como disciplina y rigor, pues va a poner todo la nomenclatura correcta de cada uno de las escenas, de las secuencias, para que a la hora que llegue el editor pues él va a cotejar a qué sonido corresponde, etcétera, y todo esto pues ayuda a que fluya mejor para que cuando llegue a mis manos, que es el último proceso, pues ahí yo tengo la responsabilidad de todos estos procesos, porque ya es donde se conjugan todos y pues tienes que estar muy atento que todo esté marchando para que no se pase nada. No, y además yo creo que justamente tienes como muy educado tu oído. No sé si te pasa que ahora cada producción audiovisual o película que ves, como que la ves de otra manera. Sí cambia tu percepción, ¿no? Así hay cosas que puedes apreciar para bien y para mal, ¿no? Entonces sí ya no se vuelve uno como la audiencia del denominador común y también está bien, digo, al final es cuando algo me impacta mucho es porque sí realmente no pensé en nada de las cosas, ¿no? Para mí cuando voy a ver un largo y que no estoy pensando en mira, esto sonó bien, o mira qué buen encuadre, si no pensé en eso ya cumplió su objetivo para mí, ¿no? Obviamente, bueno, también hay otras cosas como historia, etcétera, pero es otro tema. Finalmente yo casi no asisto al cine últimamente porque pues lo consumo directamente en el estudio, sí. Entonces sí tiene otra contemplación. Y por ejemplo, algo que me llama mucho la atención es como tu proceso creativo, cómo lo ejecutas, o sea, cómo te vas preparando día a día. Digo,
hoy en día pues ya tienes unos estudios bastante profesionales, pero ¿cómo le haces para seguirte preparando? Es decir, ¿qué haces como para, pues me gusta hacer esto para seguir estimulando la creatividad? Yo creo que te tienes que alimentar de todas las artes que tengas disponibles. Obviamente, si te gusta la fotografía, pues date no sé, un curso, o compra libros de Kudelka, o no sé, ¿no? O si te gusta la literatura, pues acércate a la literatura. Para mí también escuchar música, me gusta escuchar mucha de la música que se genera hoy en día, que hay unas cosas impresionantes que no son tan populares. Comerciales, ¿no? Sí, te metes a Bandcamp o incluso pones cualquier cosa en estas otras lugares de streaming, dejas correr un disco y el mismo algoritmo te empieza a presentar cosas muy extrañas y exóticas y se vuelve muy interesante ver cómo hay propuestas desde, no sé, noise o industrial o incluso folclórico, ¿no? Que se están haciendo de otra manera y entender esas otras cosas que no están no son tan comerciales, alcanzas a apreciar otra forma de concebir el sonido, ¿no? En especial en música, ¿no? Sí, de hecho te abre mucho el panorama, ¿no? De escuchar estas cosas tan exóticas como lo mencionas. Porque no sé si te ha tocado desde la ópera metal hasta la cumbia rock, bueno, que ya son inventos que a lo mejor y pues uno, ¿cómo decirlo? Una persona que realmente solo escucha música, pues va a decir que raro, pero alguien que aprecia la música puede decir, tiene ahí unos tintes chistosos, o sea, tiene algo que me llama la atención en esa canción. Digo, independientemente, pues al final tu carrera ha sido de escuchar, ¿no? Todo el tiempo. Y creo que cambiar esa perspectiva de a lo mejor y digerir todos estos desde sonidos hasta la música que hoy en día ya se está escuchando, pues también debe ser un proceso inclusive padre, ¿no? Para ti, porque ya puedes como ir quitando las cosas que te gustan y a lo mejor y apropiarlas. Sí, la verdad, a mí me gusta mucho, por ejemplo, ver también cómo no estoy tan cercano a producir música hoy en día, pero pues sí, el año pasado me dediqué como una buena parte también a ver cómo producen, ¿no? Y no sé, por ejemplo, hoy en día hacen bulerías con sonidos de moto, ¿no? En lugar de la percusión, o sea, de Rosalía, por ejemplo, ese tipo de cosas que dices, qué raro. Y ya que le pones atención dices, wow, esto está muy interesante, ¿no? O sea, evidentemente mucha gente cercana al flamenco puro pues puede ser que lo desprecie, pero técnicamente es, por lo menos desde el punto de vista de producción, es muy interesante como reinventar esa parte, ¿no? Sí, me acuerdo que por ejemplo en el cine justamente decían que primero tenías que saber las reglas, ¿no? Y después ya podías romperlas, ¿no? Porque ya no nada más es romperlas por romper, como mencionábamos del molde, ¿no? Sino ya es con una intención, ¿no? En específico, a lo mejor quieres que suene de tal manera, pero sabes que a lo mejor solamente haciéndolo, rompiendo tal esquema, pues ya lo puedes ejecutar. Pues sí, digo, supongo que es empaparse muy bien de lo que estás haciendo para saber cómo le das la vuelta, definitivamente. Una de las partes esenciales de las cuales pudimos leer un poco de algunas entrevistas que te habían hecho y todo, a mí me llamó mucho la atención que fueras Exatec, prepa, ¿no? Sí. Prepatec. Yo también estoy graduado de ahí, entonces me llamó mucho la atención el cómo explicabas que también realmente eso fue un desarrollo para ti, que eso te ayudó como también a crecer profesionalmente. Y pues como todo, pues buscar tu sueño, ¿no? De ser ingeniero en audio, a pesar de que me parece que empezaste en una carrera y después ya como que no te gustó y al final decidiste perseguir tu sueño. Sí, en esa época también no había prácticamente aquí, hoy en día creo que el TEC ya tiene producción musical y pero en esa época lo más cercano era ingeniería electrónica y comunicaciones, en el cual comencé, pero pues sí, definitivamente yo no me veía diseñando teléfonos o sea, todo bien, ¿no? Pero no era mi vocación y creo que por eso me tuve que ir al extranjero, porque en esa época no había muchas opciones, o sea, estaba lo más cercano que recuerdo era
el Politécnico y era una maestría en acústica, ¿no? Entonces era muy lejano como llegar a ese punto para para verme haciendo lo que estoy haciendo hoy en día, y la verdad es que también no sé hoy en día, pero siento que en ese momento también el cine era como muy cerrado, ¿no? Había muy pocos estudios y la posibilidad de meterte a hacer una pasantía o cualquier cosa pues era prácticamente nula, ¿no? Entonces sí, el hecho de tener que irme fue un poco por esta circunstancia. Hoy en día hay muchas más escuelas, ¿no? Entonces creo que las opciones son muy grandes hoy en día en ese sentido, y eso es buenísimo porque si no tienes que salir del país. Y digo, como tal, la experiencia de salir al extranjero a estudiar, que realmente creo yo que al menos un 70-80% de los alumnos quisieran tener esa oportunidad, ¿no? Y que al veces pues tu posibilidad económica pues no es la adecuada para poder irte a cualquier escuela, ¿no? Pero al momento de ser elegido para aplicar en esta universidad, y supongo que debe haber también filtro o algo, ¿no? Como para que te pudieran inscribir, o simplemente era... Pues depende mucho la institución, ¿eh? O sea, realmente la que yo encontré en ese momento era prácticamente lo que se pagaba un semestre en una escuela privada, y tuve la fortuna de que mis padres me apoyaron y me dijeron, bueno, pues podemos hacerlo. Entonces tampoco era tan variable, ¿no? O a veces también estuve buscando algunas becas, etcétera. Entonces siempre hay como formas de hacerlo, ¿no? Evidentemente, pues entre más se vuelva específico el tema, pues hay más filtros y puede ser más complicado, pero yo creo que aquí hay mucho talento definitivamente, y por suerte creo que ya que se estén abriendo este tipo de carreras aquí en México, supongo que denota que ya hay una necesidad, ¿no? más grande, porque también se están generando contenidos de series o incluso, bueno, pues ustedes mismos, ¿no? Generando este tipo de contenidos que necesitan entender cómo es el proceso, y veo que en ese sentido pues se ha abierto un poco, ¿no? Claro, no significa que pues porque tengas tu teléfono y te hagas tu propio pues registro, quizá el contenido sea de calidad, de un valor, ¿no? Pero y las herramientas también han ayudado definitivamente. Entonces creo que hay toda una gama que en ese momento, aunque pareciera que era más complicado por la existencia de estos recursos, no era tan difícil, pero sí tienes que investigar, ¿no? A ver, esta escuela cuesta tanto, y como mencioné nuevamente, por fortuna a mí me apoyaron mis padres, y la verdad es que no era tan disparado por lo menos en ese entonces, porque pues también en ese entonces el dólar no estaba como ahora. Sí, no. Entonces era una situación distinta, y bueno, o sea, creo que he visto muchas posibilidades después de eso, y muchos músicos, por ejemplo, que conocí después, que se han ido a Holanda con becas de diferentes instituciones, ¿no? Entonces creo que también ahí hay un tema que pues en México apoya, aunque parece que no en algunas cosas, evidentemente no sé si en otros temas no lo haga, y hoy en día no lo sé, pero en aquel momento por lo menos sí había ciertas oportunidades de buscar alternativas. Oye, Carlos, esto que nos comentas de la oportunidad de irse como a estudiar al extranjero, pues también es como salir de tu zona de confort, ¿no? De decir, pues aquí conoces, a lo mejor, pues es más fácil desarrollarte, porque pues como quieras ya conoces tanto el idioma, el país, a las personas, es más fácil como poderte quedar, pero el de decidir, voy a irme a otro país en donde a lo mejor no conozco a nadie y no sé qué vaya a pasar, también es parte de pues salir de tu zona de confort, ¿no? Totalmente, yo sí creo que la formación bueno, no sé, igual esta es una idea mía, pero saliendo de la prepa todos se deberían ir un semestre a algún lugar a trabajar, a probar otra cultura, a ver que no todo es como pues nos lo enseñan, ¿no? Es una de las posibilidades, pero
pero creo que el hecho de vivirlo, de palparlo, de hacer otras cosas que justo, como dices, salir de tu zona de confort te hacen ampliar el panorama y obviamente apreciar las cosas buenas de aquí y también las cosas que podrían cambiar, ¿no? Y justamente, pues si estás aquí te quedas un poco ensimismado en la única opción que ves cotidianamente y hay cosas bellísimas de este país, pero también hay cosas que podrían funcionar de otra manera y seguir mejorándolo. Creo que justo esta parte de buscar tu sueño más que nada fue algo que sí, obviamente te hace salir de tu zona de confort, pero pues también es algo que tú querías, que algo que realmente tú querías experimentar. No tanto como irte del país, sino la oportunidad de poder estudiar algo que realmente te llamaba la atención. Y creo que si hubieras decidido seguir en una carrera que a lo mejor pues simplemente no era lo tuyo, a lo mejor ahorita estaríamos viendo unos celulares muy buenos, pero quién sabe. pero creo que eres el vivo ejemplo de que si persigues tu sueño puedes lograr grandes cosas, obviamente con perseverancia, con yo sé que a lo mejor hubo lágrimas, sudor, sangre, ¿no? O sea, que realmente el trabajo día a día es lo que te va a dejar al final este tipo de experiencias, como participar en una película, ganar el Oscar y todavía de eso pues seguir adelante, ¿no? O sea, realmente no estancarte, porque eso es lo que a veces pasa con mucho talento mexicano, que logran una cosa o tienen una meta, la logran y de repente desaparecen. Es como ya no los escuchas, ya no sabes si siguen actuando, si siguen grabando, si siguen, no sé, ¿no? Realmente creo que esta parte de poder seguir manteniendo como este talento vivo, creo que esa es una de las cosas que más valen la pena, al menos ahorita. Pues también creo que hay mucha fuga de talento, ¿no? O sea, como de repente ya cuando destacan ciertas personas en diferentes ámbitos, también científico, o cultural, pues sí, aquí de repente no hay el apoyo suficiente o no hay las formas para seguir desarrollándose y se tienen que ir, ¿no? O sea, eso también es una cosa que sí se puede ver que ocurre continuamente, ¿no? Entonces quizá también estaría muy interesante ver cómo se generan los mecanismos para conservar esas mentes aquí y que ayuden a desarrollar al país, ¿no? Eso creo que es un reto también que debería de alguna manera ver cómo se puede gestar eso, ¿no? Porque sí, creo que hay esa parte, ¿no? Muchas veces, sobre todo pues te enteras, ¿no? En el ámbito científico ya se llevaron a tal persona a otro país porque número uno pues va a poder tener los recursos para seguir desarrollando sus investigaciones o lo que sea, no lo sé. Entonces es otra cosa que también hay que reflexionar de cómo valdría la pena preservar ese talento para que ese conocimiento se pueda esparcir en el país y pues seguir mejorando, supongo. Sí, o sea, sin duda, por ejemplo, si no hay el apoyo, pues yo siento que uno como, en este caso, si quieres seguir el sueño, pues es no nada más quedarte en, bueno, no hay apoyo aquí, pues ya ni modo, sino pues salir adelante, ¿no? Que cae en la fuga de talento, todas las personas que pues empiezan a hacer, bueno, que son bastante talentosas, empiezan a hacer mucho ruido y se van del país, ¿no? Por querer buscar el apoyo, y que también me imagino que pues bueno, aprendes mucho de otras personas y que también eso cuando regresas pues lo aplicas, ¿no? ¿Te pasó algo similar? Sí, supongo que en todos lados aprendes cosas y alcanzas a apreciar cosas que tú tienes previamente en tu educación y lo tienes, es parte de la adaptación, supongo, y de cómo lo utilizas, cómo lo articulas para que te funcione mejor en un entorno o en otro, ¿no? Y pues no lo sé, o sea, creo que en México hay un gran ímpetu siempre, hay una vivacidad que se vive día con día, pero de repente también es un poco
feroz y entonces se va a todos lados y de repente no se encamina. Entonces, digo, no lo sé, también ha cambiado definitivamente en el cine. Yo he visto, por no sé en otras áreas, pero en cine sí veo que hay mucho más gente involucrada en entender el proceso, en mejorarlo, o sea, con los supervisores de sonido que trabajo, que son contemporáneos o más jóvenes, pues sí ves que aparte de que ya tuvieron acceso a entender un poco el flujo, el proceso, pues se interesan en cómo desarrollarlo y mejorarlo y que si hay un interés genuino de subir al nivel, ¿no? Y eso la verdad es que sí se empieza a notar desde cómo se trabaja hasta en el resultado final del proyecto, ¿no? Definitivamente en la última década creo que sí ha mejorado. Ayer tenía una conversación y también era un poco hablar de eso, ¿no? Que había el estigma de que el sonido en el cine mexicano pues era bastante deplorable. Y bueno, estábamos platicando de todos los factores por los cuales podía ser, ¿no? Pero yo decía, yo estoy seguro que en el último lustro tú escuchas una película y tiene, o sea, un gran porcentaje de los largometrajes que están ahí tienen un buen nivel, ¿no? O sea, en general funcionan correctamente, tienen los niveles, el ingenio, la creatividad y el talento que está ahí puesto y no siento que necesariamente puedas generalizarlo así, ¿no? Seguramente hay sus excepciones, ¿no? Pero creo que ahí se empieza a denotar y es bien difícil cuando algo malo sale, pues sí se denota, pero cuando algo bueno sale, pues difícilmente destaca igual y se perpetúa esa idea que no creo que siga siendo vigente hoy, ¿no? No lo sé, pues tampoco puedo ser la autoridad para decirlo, pero sí creo que tú vas al cine y sí en general suena, bueno, cuando se puede ir al cine. Sí, cuando se puede. Por ejemplo, cuando estás en un proyecto, tienes tus colegas que les dices, oye, ¿cómo vas? O sea, ¿no te pasa que de repente, pues de tanto estar en el mismo proyecto, en lo mismo, ya como que tú solito ya no sabes si está bien o está mal, o como que entras en un conflicto de que necesitas que alguien más, a lo mejor con un oído bastante estudiado, pueda escuchar para que te dé una retroalimentación y demás? ¿Cómo llevas Pues, a cabo como esa parte? Creo que me pasa más en música si fuera el caso. En cine generalmente es como mucho más contundente. Obviamente también tienes que aprender a separarte pero tienes, por ejemplo, ahí el apoyo de la imagen, ¿no? Entonces tienes que hacer que convivan y si tiene que ser coherente con lo que eso signifique, ¿no? Porque también puede ser muy expresivo y no tiene que ver nada que ver con la imagen, ¿no? Por ejemplo. Pero si es muy narrativo, pues si está caminando, tienes que darle la distancia, hay cosas que sí son como muy muy prácticas y sencillas. Hay otras cosas que obviamente son expresivas, pues puedes hacer que un ambiente suba, pero la música predomine. Entonces se vuelve muy subjetivo con respecto a lo que uno percibe y el director y pues tienes que acercarte más bien a la estética que se busque. Y en música pues ocurre mucho eso, ¿no? Y sí, siempre es como con colegas a ver, ven a escuchar, ¿qué opinas de esto, no? Y ya se hace una discusión en torno a eso y se toman decisiones, ¿no? Pero generalmente como que sí empiezas a tener claro hacia dónde quieres ir, ¿no? Y cuando pues te estancas, lo que yo hago es como dejarlo y me muevo a otra cosa y después regreso, porque también como que cuando te estancas es porque te enfrascaste en una idea que no la resuelves y para mí es como de, bueno, ya llega un punto en el que ahorita no lo voy a resolver y se queda ahí procesando seguramente, pero eventualmente llegas y dices, eureka, esto es lo que había que hacer, ¿no? Y ya. Como ese como llamado de, pues se puede resolver así, ¿te pasa durmiendo o en qué momento, en qué actividad? Porque luego pasa mucho que haciendo una actividad o a lo mejor en la noche mientras uno ya se va a dormir te llega la idea, ¿no? Ya sé cómo puedo hacer esto. Generalmente cuando regreso, ¿no? Al proyecto, ¿Sí? así de, ok, nunca pensé en esto, pero justo, o sea, creo que tiene que ver con que tengas la capacidad de distanciarte también, ¿no? Es decir,
Como dejarlo respirar, Ajá, ¿no? Un exacto, poquito. sí. Y digo, seguramente en el inconsciente está ahí procesándose, pero no lo sé, pero o sea, sí, no es como de, mientras estoy comiendo y dando el bocado, ahorita vengo, pues no, o sea, Sí, como ya lo dejaste respirar, como que ya siento que tiene que ver mucho con la percepción del momento en el que estás, ¿no? En tu atención estás así como, luego me pasa, ¿no? Que estoy ahí duro y dale con un diálogo que no me queda y no se empata con el otro y ya llega un punto en el que ya no sé qué más hacerle, me sigo y cuando regreso al día siguiente y lo oigo, digo, no estaba tan lejano, entonces quizá nada más un poco más de brillo aquí en 2 kilohertz o lo que sea y ya funciona queda bien, o sea, entonces también creo que tiene que ver un poco con esa Ajá. percepción de en lo que te enfrascas, en la atención donde está en ese momento y un poco dejarlo respirar. ¿Y algún consejo que pudieras darle a las nuevas generaciones que quieren incursionar en esta parte de audio, sonido y que inclusive a lo mejor y uno de sus sueños a lo mejor es también pues tenerlos a ustedes, o sea, tanto tú como tus colegas mexicanos como otros miles más que están incursionando en esta área del cine? ¿Algún consejo que les pudieras dar para que ellos también tengan esta, pues más que nada esta esperanza de que existe alguien que ya lo logra, ¿no? Porque normalmente cuando nosotros nos ponemos sueños o metas que se les llama imposibles, es porque nunca has visto que alguien lo haga, ¿no? O algo que a lo mejor dices, no, pues es que como yo soy mexicano, nada, pues yo nunca voy a aparecer ahí, ¿no? Que realmente es pues, una perspectiva retrógrada, ¿no? Porque pues se supone que tú tienes que tener toda la ¿cómo se dice? Como todas las ganas de querer seguir adelante y salir adelante, ¿no? Y a veces nosotros mismos somos los que bloqueamos eso. Pero pues sí, a lo mejor y un consejo que les pudieras dar a partir de tu experiencia, ¿no? Pues creo que hay varias aristas para eso, ¿no? Número uno, pues lo tradicional de decir, bueno, prepárense, pues trata de llevar tu conocimiento a fondo, lo que puedas de eso, clávate, ráscale lo más que puedas, sensibilízate de otras cosas para que esas ideas que tienes las puedas llevar. Pero creo que tiene que ver también un poco como en decir que es éxito, ¿no? O sea, el legitimizarte y que todos digan, no, esto ya se hizo. Creo que más bien tiene que ver con un desarrollo personal de decir, bueno, ok, yo quiero lograr, no sé, afinar esta tarola a la perfección, pues que eso puede ser un gran logro también, ¿no? O sea, no como que basarse en que algún tipo de reconocimiento que es muy lindo y es padre, esas cosas llegan o sea, si tú te esfuerzas van a llegar eventualmente, yo creo más en eso, entonces creo que tiene que ver en que no busques necesariamente ese reconocimiento, si llega, qué bien, pero más bien que el propio reto sea de yo voy a llevar hasta las últimas consecuencias el entender qué estoy haciendo para ver cómo lo exploto y lo exploro y lo modifico y pues sí, o sea, clavarte en el arte de lo que estés haciendo, ¿no? O sea, inspirarte de otras fuentes también, ¿no? Reconocer que pues evidentemente uno tiene limitaciones y capacidades y cómo juegas con ellas, también no, o sea, el tema de, pues sí existe un poco de la frustración porque hay muchas cosas que se pretenden legitimizar, pero o sea, si para ti en algún momento ya lograste hacer que esa tarola suene perfecto, bueno, ahora muévete al bombo, ¿no? Y ahora muévete y de ahí vas creciendo y vas haciendo un arsenal de pequeños logros que si bien no tienen un reconocimiento internacional, eso también está bien, ¿no? Evidentemente hay que seguir creciendo y no parar. Entonces creo que también tiene que ver un poco con esa óptica de que todo va a ser una consecuencia y va a llegar un momento en que tengas la batería perfectamente afinada, bueno, pues ahora como lo grabamos lo mejor, ¿no? Y de ahí lo vas desencadenando en diferentes Lo vas cosas. creciendo. Oye, Carlos, y por ejemplo, inspiraciones que nos puedas compartir tuyas, que digas que sigas mucho el trabajo de alguien, de algo, o que busques mucho como la inspiración para pues todo lo que haces. Pues a mí lo que me ayudaba mucho, que digo desde el 2019 no se ha podido realizar, pertenecía a un grupo de la guitarra percutida que lleva Marcus Reuter, el stick,
¿no? No sé si conocen ese instrumento, que es como una especie de bajo y guitarra, que trae el rango de ambos, como si los unieras, pero en lugar de rasguear, percutes. Y había un círculo, bueno, se le llama un círculo porque éramos desde 8 hasta 28 personas tocando con una cierta técnica que desarrolló Marcus y que se llama La Familia, que es una serie de ejercicios que se centra mucho en estar presente en ejecución, ¿no? Y entonar una nota o cualquier sonido con mucha intención y creo que pues es ir buscando las fuentes de inspiración para ti, ¿no? Entonces creo que también depende mucho de la lectura, puede ser también un gran fuente de inspiración y pues también es por épocas, ¿no? A ver, ahora casi no leo novelas, leo muchos más manuales que novelas y de repente sí digo, sí extraño esa parte, ¿no? O no sé, o cuentos, lo que sea, pero yo creo que en el último lustro he leído más manuales que otra cosa, ¿no? Evidentemente porque sí quiero conocer bien cómo funciona el dispositivo y entenderlo y todo nerd entender perfectamente, pero o sea, creo que sí es bien importante también como hacer cosas que sean aledañas y que te van a dar de alguna manera inspiración en lo que haces. Sí, que a veces la inspiración no siempre tiende a lo mismo que estás haciendo, ¿no? O sea, a veces creo que, por ejemplo, hacer una película o, pues sí, o escribirla, no la agarras viendo otra película, sino a veces pues de un viaje, ¿no? De una convivencia con amigos, te puede resultar ahí, es ahí la inspiración, ¿no? Más que a lo mejor de lo mismo que quieres hacer. Claro, sí, pues vivir la vida, eso, ya con eso tienes suficiente. Oye, por ejemplo, algo que estaba viendo es que desarrollaste el sonido de Sound of Metal, bueno, parte de eso en el estudio de Ray Gadas, Tepoztlán. ¿Cómo fue ese acercamiento para desarrollarlo ahí? ¿Hablaste con él o él te dijo, oye, cómo fue? Yo trabajo ahí de fijo, ¿no? Ya llevas varios. Sí, ya desde el 2012 me parece que estoy ahí. 12 o 13, no me acuerdo. Casi 10 años más o menos. Casi 10. Y pues hasta ahora la verdad se conoce porque tuvo esta proyección, pero no, ya llevamos un rato ahí. Y el conecte se dio a través de un colega que se llama Leonardo Heilblum, que estaba trabajando con el supervisor de sonido Nicolás Becker en otro proyecto en Nueva York y le comentó del estudio y Nicolás se acercó al estudio y desde ahí se dio la relación y pues ahí hicimos toda la mezcla del sonido metal. Creo que algo que puede ser de mucho interés para nuestros espectadores y oyentes es cómo nos puedes compartir tu experiencia de haber estado en los Óscares, porque una cosa es que te nominen, otra cosa es ganarlo y otra cosa es estar presente pues también ante todo el talento que pues realmente se considera talento mundial, ¿no? Porque pues vienen actores de todos lados, los actores más consolidados, los directores más consolidados, o sea, creo que tener esta experiencia y este acercamiento con tanto talento debe ser una experiencia bastante grata, ¿no? Lo es y también es muy surreal. O sea, sí es muy surreal ver a Trent Reznor, luego a mi hermana y luego a Glenn Close y luego a mis colegas y así como de qué está pasando, ¿no? Entonces como que si fuera una reunión familiar o una salida sí, de como de salida una cosa, reunión de prepa, ¿no? Una cosa muy onírica, así como de estos dos personajes no van en el mismo lugar. No, la verdad sí, obviamente fue muy grato y lo disfruté mucho, pero sí todavía lo sigo procesando, supongo. O sea, tu experiencia sí fue realmente algo choqueante, ¿no? Algo que dijeras, ¿cómo? O sea, que creo que pasó todo relativamente rápido, ¿no? Que sí fue un proceso de un mes y medio antes de la ceremonia, pues nos enteramos y antes de eso pues había rumores y así, pero yo como que trato de mantener distancia porque digo, no me quiero enterar porque si no me voy a decepcionar o me voy a entusiasmar
Y yo me enteré el mero día de que ya anunciaron todo, ¿no? Entonces, digo, y bueno, ya habían estado los premios previos, el BAFTA, el CAS, todos esos, el AMPS, todos esos premios fueron también semanas antes o algunos quizá meses antes. Que también se ganaron. Sí, que también, y pues como que decíamos, bueno, va por buen camino, ¿no? Sí, pero eso no significa nada, ¿no? Sí, es que porque tengo sí, entendido que totalmente. el BAFTA también es uno de los premios británicos más chonchos, ¿no? Que Sí, es puedes un ganar. reconocimiento muy prestigioso. El CAS también, porque es el reconocimiento desde la parte técnica, por llamarlo así, donde específicamente todo el gremio del sonido reconoce cada uno de los rubros dentro del flujo de trabajo del sonido. Entonces, ahí es donde también ves que colegas que sí se dedican a eso, pues ponen atención al proyecto y la verdad es que fue muy gratificante tener ese también. ¿Y cómo, o sea, el director les llamó a ustedes o cómo fue ahí esa situación de, bueno, primero la nominación, ¿no? ¿O lo vieron ya todos O sea, no, al mismo tiempo? los previos te contactaban yo había estado en comunicación con Nicolás. Nico y yo de repente sí hablamos y pues se perfila esto y ya de repente recibes un correo electrónico diciéndote felicidades, no sé qué, pero el día de que fue la última premiación grande fue sí la de los Óscares y recuerdo que yo había trabajado el fin de semana por algún motivo y el lunes iba a descansar. Dije, mañana me voy a despertar lo más tarde posible. Y Nico vive en París, ¿no? Y a las 7 de la mañana me habla y yo así de, ¿qué necesitará Nico? Y me habla todo emocionado así de, ¿ya viste la noticia? Y de qué estás hablando. Yo me acabo de despertar y ya me dio la noticia y pues sí me puse muy contento y evidentemente ya no me pude dormir, ¿no? Después. Pero qué bueno, padre. Sí. Sí, porque creo que recibir noticias a partir del esfuerzo de tu trabajo, que al final creo que como el BAFTA o el CAS o inclusive los Óscares, pues al final es lo que tratas de que sea reconocido, ¿no? Algo que tú dices, bueno, yo ya hice esto, yo ya hice mi chamba, ¿no? Ya hice mi parte. Y que la gente lo pueda reconocer y que la gente te pueda nominar y que la gente te pueda hacer ganar. Creo que esa parte pues es muy gratificante porque realmente es cuando uno piensa, pues sí estoy en el lugar correcto, ¿no? Sí estoy haciendo las cosas como me hubieran gustado hacerlos. Porque creo que no debe haber algo ahorita que tú hayas dicho o que tuvieras un arrepentimiento de algo que hayas hecho, algo que hayas grabado. Que dijeras, no, esto sí no lo debía haber grabado nunca. Sí tendrás así como Pues, una... Bueno, más bien es que creo que también son las circunstancias, ¿no? O sea, a veces dices, pues quizá esto lo hubiera podido haber hecho así o así, pero para mí uno de los recursos más importantes es el tiempo y más bien te ajustas y a veces te dicen, pues tienes una semana para hacerlo y haces lo mejor que puedes. También yo ya llegué a ese entendimiento, ¿no? Evidentemente trato de hablar con los productores o con el mismo director, pero a veces pues ese es el recurso que hay y hazle como... Entonces, no bueno, puedes. pues evidentemente haces tu mejor esfuerzo en el tiempo que tienes y tienes también un poco que decir, bueno, yo hice lo que pude, estoy tratando de convencer para dame 3 días más y podría mejorar lo suficiente y a veces ni siquiera eso, ¿no? Entonces creo que más bien es como decir, bueno, sí, evidentemente esto podría haber quedado mejor, pero la verdad es que también las condiciones en las que se dio todo, porque también entiendes, no hay recursos ilimitados, ¿no? Y muchas veces el tiempo puede implicar pues más costo o lo que sea, ¿no? Entonces pues tienes que entender que en el rango de tiempo, ¿no? En el recurso que tú tuviste, pues si hiciste tu mejor esfuerzo, ahí es donde debe también radicar lo que humanamente es posible bajo ese término. Entonces, y además es en cine específicamente, pues es un equipo de trabajo, ¿no? No solo todo recae. Obviamente, pues ya si al final tú tienes la responsabilidad y el balón ahí y muchas de las decisiones, pues tienes que realmente responsabilizarte de ellas, pero creo que también tienes que ver que el panorama, pues, o sea, no
si tienes 3 días, pues tienes 3 días, y aunque los exprimas, no vas a tener más de eso, ¿no? Y a veces sí, pues te quedas más horas y dices, bueno, ok, van a ser 3 días, le echo más horas, etcétera, pero humanamente posible es lo que es, ¿no? Entonces, creo que prefiero yo quedarme con esa sensación, porque sí, definitivamente hay otras que digo, y esto no quedó tan bien, pero bueno, por lo menos me puedo sentar tranquilo y decir, bueno, por lo menos me quedé unas 3 horas más o 4 horas más para ver si lo aguantaba, ¿no? Porque también ya luego te cansas, el oído se cansa, ¿no? Y después de la 9ª, 10ª hora ya estás haciendo decisiones torpes, ¿no? Y hasta puede ser en detrimento del mismo proyecto. Entonces, pues tienes que medirle bien ahí cómo lo haces. Y que pasa mucho en la realización cinematográfica, ¿no? Que siempre es, es que denme un poquito más de tiempo y le puedo sacar mejor provecho, ¿no? Y siempre está este factor de tiempo, el cual no tiene que salir en este momento, o lo que se tenía planeado salir en tanto tiempo se reduce por ciertas circunstancias. Pero es justamente esto que mencionas sobre, pues ese humanamente posible es este tiempo y pues haz lo que mejor puedas, ¿no? O sea, tratar de pues trabajar también bajo presión, ¿no? Me imagino que parte de... Pues idealmente, o sea, dentro de las conversaciones podrías decir, bueno, este largometraje tiene estas características, yo sugeriría que necesitáramos esta cantidad de tiempo, no que me la impongas, pero a veces la imponen porque pues es el recurso que tienen, ¿no? Y aunque tratas de disuadir esa decisión y ver si se puede hacer otra cosa, por ejemplo, lo que fue maravilloso en El sonido del metal es que pues sí, ya estaban llegando los días asignados y por suerte hablamos con el productor, y es de las pocas veces que ves ese tipo de comportamiento, cuando en realidad creo que es lo mejor para el proyecto, decirles necesitamos otro poco más de tiempo, nos será posible, etcétera. Digo, nosotros estamos haciendo lo mejor en este. Dijo, sí, déjame ver. Paró 2 horas, empezó a buscar cómo lo hacían, nos dijo, ¿cuánto necesitan? Pues tanto. Órale, van. Y ese tipo de cosas es cuando ves que sí hay un equipo que está fungiendo cada parte su objetivo, porque pues sí, evidentemente a veces son cosas que no son tan cuantificables, ¿no? A veces hay cosas que sí puedes medio establecer, pero pues es un largometraje, es una pieza de arte, no estás haciendo tortillas, ¿no? Sí. Entonces, también digo, y con todo respeto, las tortillas pueden ser súper artesanales y deliciosas, pero no es tan cuantificable decir, bueno, hago 200 tortillas en 1 hora. Puede ser que, claro, tampoco te va a salir en un rango de, ay, perdón, no lo logré, hice 1 minuto en 18 semanas, ¿no? Claro. Pero si ya tienes más claro de decir, bueno, esto puede tener un rango más menos esto, creo que ya medio se cubre tanto la producción para decir, pero la producción generalmente hoy en día impone, por lo que sea, el tiempo, ¿no? Y yo sí trato como de platicar con ellos y decir, bueno, en este contexto creo que va a ser difícil, quizá necesitaríamos esto, o no está bien, o sea, finalmente si dura 60 minutos, bueno, pues entonces tenemos tiempo suficiente, ¿no? Pero muchas veces sí, pues ese recurso tan valioso que es el tiempo tiene otras implicaciones, ¿no? De lo poco que hemos hablado de literalmente toda la carrera que tienes, porque realmente es algo vasto y hemos tocado muy poco de ello, pero nos gustaría saber qué sigue para Carlos Cortés. ¿Qué es lo que viene? ¿Algún proyecto que tengas? O algún, no sé, a lo mejor ya viene otra filmografía, ya tienes a lo mejor un proyecto otra vez, pues no sé, algo en puerta, ¿no? Ajá, como a la puerta. Bueno, pues evidentemente sí voy a continuar con cine, pero ahorita estoy trabajando en un proyecto que se llama Fonolab, que estoy colaborando con otros artistas sonoros, ¿no? Músicos, diseñadores sonoros, sonidistas, incluso ingenieros acústicos, y queremos hacer como este colectivo donde muchas especialidades puedan converger, ¿no? Y
poder dar diferentes soluciones desde instalaciones hasta exhibiciones, música. También tengo otro proyecto musical con uno de los colegas de ahí, con Ricardo Lavalle, que se llama Ningen. Entonces, pues, abrir un poco el panorama y el abanico de posibilidades. Con María estoy haciendo otro proyecto que se llama Los Últimos Grandes Emperadores del Drama. Entonces, bueno, pues, ahí están saliendo otras cosas relacionadas con sonido, y sí me gustaría un poco abrir más el abanico, no solo quedarme en el audiovisual. Órale, súper. Y por ejemplo, algún consejo último para todos los que nos están viendo y que no tanto a lo mejor por sonido que quieran ir, o tal vez, pero en cuestión de seguir como su pasión o sus sueños, ¿qué último consejo, o sea, les darías? Que se aboquen y que lleven hasta las últimas consecuencias lo que quieren hacer. Evidentemente, pues sí, todo tiene un costo, ¿no? Y no me refiero a económico necesariamente. Pues sí, hay que efectuarlo para que ese trayecto se trace y pues no desistir, supongo. Excelente. Súper. Bueno, pues no nos queda más que agradecerte, Carlos, por haber Sí, aceptado la muchas invitación. gracias, Carlos. Esperemos que haya sido grata esta experiencia. Vamos a dejar aquí las redes sociales para que puedan seguir a Carlos, que tengan ahí, que quieran seguir desde su carrera. No sé, en qué redes sociales tengas que. Pues tenemos Fonolab México en Instagram, y también Carlos Cortés Official está en inglés. Ajá. También en Instagram, y en Facebook también nos pueden encontrar con Fonolab México, y está la página de Fonolab. Perfecto, pues sí, dejamos ahí los enlaces para que pues te puedan seguir la pista de Fonolab, todo lo que ofrece, todo lo que pues ahí tengan en cuenta, todo lo que van publicando. Y justo para que no se pierda. Para que no se pierdan todo esto. Te tan agradecemos magnífico. mucho, Carlos, de verdad. Gracias por la invitación, nuevamente. Por tu tiempo, por estar aquí, de verdad lo apreciamos muchísimo. Gracias por este episodio, amigos. Recuerden seguirnos en las redes sociales, que son Facebook, Instagram, TikTok, y escuchar esto en Spotify. Que podrán ustedes escuchar cualquier episodio, desde el episodio piloto hasta desde el episodio actual. piloto hasta ahorita. Pues excelente. Esto ha sido todo, amigos. Cuídense hasta mucho. La próxima. Hasta un próximo episodio. Adiós.